Me llamaron por teléfono y me decía, dice, mami, dice, vos tenés dólares, dice, porque vos sabés dice, que los viejitos ya no sirven, tienen que ser los que están azules en la cara, ¿viste? La felicito, se ha ganado un TV 50 pulgadas y 150.000 pesos y yo me quedé con el celular. Entró mintiéndonos, diciéndonos que venía de la nación, prometiendo la casa, prometiendo un montón de cosas. $2.650. Los ahorros que teníamos por ahí no debía. Está la caja del correo argentino con todos los datos del nombre, número de teléfono fijo, han averiguado todo. A mi mamá le tocaron el timbre, pensó que eran vendedores, la metieron adentro, la amordazaron, le sacaron los garitos, le sacaron algún dinero que ya tenía. La clásica llamada, el vendedor de un call center, está ofreciendo un premio por mantener la línea al día de 50.000 pesos más un televisor. Llamaron por teléfono a mi celular, decían que me había ganado 250.000 pesos y una televisión de 55 pulgadas. Me llaman por teléfono haciéndose pasar por mi hijo. Me están robando, me van a matar, qué sé yo. Así que los pocos dólares que tenía me hizo ponerlo en una bolsa negra. Sofisticados cuentos del tío. El delito evoluciona, los delincuentes por supuesto que se adaptan. Lo que llama la atención es la ingenuidad de la gente a la hora de este tipo de acciones. Mira, Alberto, para que te des una idea, hay una modalidad, la que está de moda, si se quiere, que es la del falso contador. Llaman a una familia, le dicen o engañan a una persona diciéndole que debe cambiar los billetes que tiene en la casa, que ya no están en circulación, que el banco está llamando, que hay que hacerlo, que va un emisario de confianza. Desde mayo hasta acá, son 6 meses, hay 24 denuncias donde las víctimas admitieron haber entregado 1.759.000 pesos y 104.800 dólares. A estas denuncias las tiene bajo investigación la fiscal Gisela Paulicelli y el Ministerio Público de la Acusación. La cifra es total y si uno multiplica lo que son los dólares más el otro, es un número de 5.600.000 pesos. A ver, un falso contador. Una persona atiende un teléfono y le dice, habla el contador. ¿El contador de quién? Habla el contador, por ejemplo, el contador del banco. O me dijo el contador del banco que... ¿Querés conocer algunos detalles? A ver. Vamos a charlar entonces con la fiscal Paulicelli, ¿te parece? Está Gisela Paulicelli en sala de redacción. Fiscal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Llama la atención, ¿no? Decíamos la candidez de mucha gente, más allá de lo sofisticado que pueda llegar a ser el argumento o el cuento del tío, ¿no? O la venta del buzón como se conocía hace décadas atrás. Hernán hablaba de 1 millón y pico de pesos, en cuestión más de 100.000 dólares. Estas bandas, ¿es una sola banda? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? No, en realidad son varias bandas. No descartamos que puedan llegar a estar interrelacionadas entre sí. Pero bueno, sería bueno determinar bien cuál es la modalidad para que las personas la puedan identificar rápidamente. A ver. El teléfono suena en horario bancario, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, en el mediodía generalmente, al teléfono fijo, y la persona se hace pasar por un familiar, es decir, por una hija, por una nieta. Y bueno, lo que dice es que rápidamente necesita que se junte el dinero de la familia, los ahorros, porque esa plata va a perder vigencia. Y que se va a mandar a un tercero a retirar ese dinero, porque la persona está en el banco, está haciendo una cola, porque va a perder el turno. Entonces es ahí cuando a los pocos minutos suena el timbre y aparece el contador, el falso contador, que es el que viene a retirar el dinero. Pero bueno, la audacia está precisamente en hacer creer a la persona que realmente está hablando con su hijo, con su hija, con su nieta. Bueno, sí. Es un error que tiene que ver con la rapidez de la comunicación. Muchas veces dice, no, la abuela, y entonces ahí ya la persona dice el nombre de la nieta. Entonces la misma víctima empieza a dar información. Hay un perfil de la víctima, ¿no? Sí, hay un perfil de la víctima. Lo cierto es que no hay una inteligencia previa en los llamados. O sea, lo que nosotros observamos en las investigaciones, una vez que obtenemos el número del que se llama, es que realmente hay 40, 50 intentos diarios hasta que realmente se da con la víctima que sigue la conversación y que cae en el engaño. No es que hay una inteligencia previa. ¿Tiene que ver con una persona mayor? Y sí, generalmente son personas mayores que se encuentran en el domicilio en ese horario y que caen en ese engaño. Ahora, doctora, buenas noches. ¿Refieren las víctimas, por ejemplo, que tienen desconfianza hacia el sistema bancario y que por eso tienen
o guardan dólares en su casa, que son los que terminan entregando en muchos casos. Sí, pero no necesariamente, porque también hubo casos en los cuales la víctima dijo que tenía el dinero en el banco y los pasaron a buscar por su domicilio, los llevaron hasta el banco y le hicieron retirar el depósito en el banco. Es decir, que no necesariamente, si bien la mayoría de los casos se hace entrega del dinero que está en el domicilio, que tienen en el domicilio, también hubo varios casos en donde incluso llegaron hasta llevar a la víctima al banco, en más de una oportunidad. Por ejemplo, hubo casos en los que la víctima tenía dinero depositado en distintos bancos y la llevaron a los distintos bancos. Claro. ¿Y en algún caso lograron recuperar el dinero? Porque, a ver, recién Alberto decía, el delito va mutando. Hubo bandas de, por ejemplo, secuestradores virtuales que eran llamados de noche, que fueron detenidas. Estos son llamados de día y en horario bancario. ¿Hay dinero recuperado? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, digamos, hay cuentos de todo tipo. Los secuestros virtuales se daban en horas de la madrugada, en donde, bueno, era un hecho que muy similar, pero con otras características, que además se encuadra en otro delito más grave, que es el de la extorsión. En este caso, digamos, es más tranquilo en el sentido de que realmente la víctima cree que está haciendo un trámite y recién cuando termina se da cuenta que incurrió en un error. Claro. Ahora, ¿se puede reparar a la víctima deteniendo a las personas, secuestrándole bienes, no sé, rematándolos para poder devolver dinero a personas que han denunciado? Sí, es muy difícil que se recupere el mismo dinero entregado por la víctima. A pesar de que inmediatamente se haga un allanamiento, el dinero se distribuye rápidamente. Pero lo que sí hemos podido hacer, y es un punto muy importante para nosotros, es con los bienes que se les secuestran a las bandas en el momento que se hacen los allanamientos, que nosotros interpretamos que es un provecho del delito, es decir, son bienes comprados precisamente con la ganancia de este tipo de delitos, porque son hechos continuados. De hecho, hemos imputado el delito de asociación ilícita a estas bandas. Con esos bienes secuestrados, la liquidación de esos bienes es esencial para nosotros recuperar la mayor cantidad de dinero para después utilizarlo en reparación a las víctimas. ¿Qué hacer para no ser víctima? No sé, Alberto, ¿qué se te ocurre? No. Lo que veo también debe ser una plataforma interesante para el cometimiento de este delito, los billetes, ¿no? Todas estas historias de cambios de denominación, cambio de colores, las denominaciones de 1000 pesos, de 200, de 500. Debe contribuir también todo esto a ese clima, generarlo, ¿no? Sí, siempre se menciona alguna cuestión de esa, o sea, o que pierde vigencia, o que... Pero también a veces incluso se han pedido joyas en donde ya, digamos, no entraba en la coherencia del cuento y sin embargo las joyas se han entregado igual. Es increíble, eso es increíble, es verdaderamente increíble, ¿no? ¿Cuál es la recomendación finalmente? Porque detrás de la información y ante tantas víctimas, bueno, tenemos que intentar advertir a la gente y lo vamos a hacer, creo que la vez número 984. Sí. Hay lugar siempre para este tipo de delitos, es increíble. ¿Cuál es la recomendación? Exactamente. En realidad sorprende, pero bueno, una de las cosas que quiero decir es que no hay que subestimar la audacia y la habilidad del estafador. Está bien. Nosotros hemos escuchado hechos en vivo a través de intervenciones telefónicas y realmente es un cuento bastante bien contado. Sofisticado. Es decir, una sí, buena actuación, dramatización del escenario. Exactamente. Realmente lo que yo a veces le explico a las víctimas cuando converso con las víctimas que llegan en un estado de una gran angustia, porque este tipo de delitos generan un impacto familiar muy grande, no solamente económico, sino también familiar, porque al tratarse de víctimas tan vulnerables como gente, adultos mayores, a ellos les genera realmente un daño moral muy grande haber entregado tanto dinero. Y a veces nos pasa que nos llaman por teléfono para vendernos algo y uno ya sabe que no va a comprar y sin embargo le cuesta terminar la conversación. Entonces no hay que subestimar, hay que plantearlo a nivel familiar, que esto puede llegar a suceder y fijar algunas pautas de antemano. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es cortar la comunicación y dar aviso al 911 para que el 911 ya esté alerta de lo que está pasando. Porque ellos comienzan a llamar en un determinado horario y cuando les van cortando la comunicación siguen llamando. Y a veces alguien observa algún vehículo y todos esos datos, siempre es útil llamar al 911 y brindar esos datos. Lo primero que hay que hacer es cortar la comunicación. Ahora, para evitar esto, hay que alertar a la familia, por ejemplo, bueno, yo esto nunca te lo voy a pedir, nunca te voy a mandar a una persona para que busque dinero.
O, una palabra clave, por ejemplo. Un identificador de llamadas. Nunca te voy a llamar de otro número que no sea de este. O una palabra clave, por ejemplo. Palabra clave, por ejemplo. O incluso anotarlo y dejarlo anotado al lado del teléfono. Porque en ese momento se juega mucho con la desesperación y con la urgencia. Como que hay que hacerlo ya me tenés que entregar el dinero porque si no pierdo el turno en el banco. Y realmente la persona está creída que está hablando con una persona de confianza. Que está hablando. Llama a alguien y dice, bueno, porque dale, abuela, rápido, la plata, ¿qué? Va. En fin, la abuela le dice, dame la palabra clave, porque la palabra clave es la que se discutió en familia ante un caso como este para evitar dudas, no sé. Sí, por ejemplo. Formosa, ¿no? Si el delincuente no la sabe, la persona inmediatamente tiene que cortar, ¿no? Si es que sigue la hilación de la comunicación. Sí, quizás es más simple decir, bueno, esto nunca va a pasar. Es decir, nunca te voy a llamar para pedirte esto. Quizás también. Lo importante también es saber que la víctima es la que suministra la información. Casi todas las conversaciones comienzan diciendo abuela o te habla tu nieta, y la persona dice, qué raro, porque no es tu voz. Y el otro le dice, no, lo que pasa es que estoy resfriado. Es decir, esas son pautas que se repiten casi en todas las conversaciones. Me duele o sea la garganta, que cuando ya suena así la conversación es porque hay que empezar a sospechar. Fiscal, gracias. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted. La fiscal Gisela Paolicelli. Queda en claro, y si no queda en claro, bueno, vamos a seguir con estos temas, ¿no? Desde ya. Cuando la limosna es grande o cuando la información es urgente hay que tener mucho cuidado. Seguimos.